Buenas tardes. Vamos a entrar en un tema importante, tan importante que es la base de la civilización, no solo de los celtas, sino de la civilización de Europa, y no solamente de Europa occidental y Europa oriental. El origen de los celtas y de los europeos. Y para ello tenemos una primitiva teoría que dio unos resultados nefastos, malísimos, la de un profesor alemán, Gustav Kosina, del que hemos hablado alguna vez, que ni más ni menos, digamos que era un pobre hombre, un pobre profesor, que era bibliotecario y ya a una edad avanzada le hicieron profesor de universidad, y creó la teoría de los asentamientos, que en la arqueología fue muy útil para todos los cuerpos enterrados de gentes de origen alemán. Este señor vio que allí lo que había eran gentes con bellos ropajes, con espadas, con diferente pottery, diferentes cazuelas de barro, la cultura del campo campaniforme, que se llamaría más tarde, la cultura de estos objetos de cerámica cordada y todas estas cosas. Y él creyó ver en ello que aquellos eran los germanos y que tenían unos atuendos y unas armas y unos objetos valiosísimos de gente muy inteligente, y que esa gente era una raza superior. Y tanto se lo creyó que creó una teoría que después Hitler y los nazis vieron en ella la posibilidad de hablar de la raza germana, que desde mis estudios la raza germana nunca ha existido, y lo explicaré más adelante en otros vídeos. Y entonces crearon el nazismo con una raza superior, nada menos, que llevó en buena parte a una guerra mundial. Y ese pobre insignificante hombre tiene en parte, según veo yo, pues la responsabilidad de 70-85 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Por Dios, lo que estamos haciendo aquí es tratar de entrar en el artículo 151 de la Unión Europea para crear la cultura de la Unión Europea, y que no volvamos a tener a un Gustav Kosina, que no tengamos una serie de personas influyentes que vayan creando una idea que nos lleve quizás a un ente superior que nos pueda llevar otra vez a una situación peligrosísima. Y entonces tenemos ahora mismo una teoría, ahora mismo que la mía, por así decirlo, y si puedo decir la mía, se publicó en 1987, hace, pues fíjense, la cantidad, más de 30 años, y hablaba, como iremos viendo en capítulos posteriores, en vídeos posteriores, es algo que se asimila bastante bien con lo que tenemos en el mundo occidental europeo. Lo que pasa es que hace varios años ha salido una teoría de la Universidad de Harvard, de un profesor, un genetista, que nos habla de los Yamnaya, la raza de los Yamnaya, que invadieron Europa, la costa occidental, y sorprendentemente exterminaron a todos los varones. Y entonces ellos yacieron con las mujeres de estos varones muertos y crearon una nueva raza. Y esto lo dice David Reich, que es un judío, y yo amablemente digo judío, y puedo decir cariñosamente del judío en general. Por supuesto, son gente muy inteligente, mismamente Einstein, a mí me encantan sus teorías. Y
y vemos como este David J., de origen judío y centroeuropeo, de la zona de los judíos alemanes, lo que nos habla es de una nueva raza en Europa, según lo veo yo, y algunos le han criticado como que impone unas ideologías racistas. No creo que sea su intención, pero lo que no podemos es meter en el artículo 151 una raza que exterminó a los hombres y hicieron con las mujeres, centroeuropea, puesto que el artículo 151 es lo que va a fijar el futuro de la cultura europea, que está en la Unión Europea, este artículo, que es importantísimo, que ya ha habido reuniones sobre el tema y ya han sido reuniones mayoritariamente de países centroeuropeos. El sur de Europa no ha estado en esas reuniones. El único, digamos, sur medio es Francia, que está conectada con el Mediterráneo y con el Atlántico y con la zona alemana por el norte. Entonces, ante esto, mi teoría es mucho más simple, más conciliadora, y que la vamos a ver dentro de unos días, en 10-15 minutos. No puedo explicarlo, no puedo estar una hora hablando aquí, porque muchos de vosotros no estaríais aquí, y además con datos nuevos de haplogrupos del R1A eslavo, del R1B L51 de Occidente, luego del R1B Z3201 de los Yamnaya en sí. Si entramos en todo esto, vais a salir algunos huyendo, porque es la primera vez que lo oís, y para mí sería cómodo, para vosotros no. Y aquí tenemos a David Reich y Harvard, pero es que luego tenemos en la Universidad de Oxford y la Universidad de Gales a Barry Cunliffe, un gran historiador, del cual yo he tomado citas porque era de lo mejor que veía yo en arqueología e historia. Y tenemos a John Koch de la Universidad de Gales, que tienen una teoría que mayoritariamente es la mía, que yo publiqué en 1987, hace más de 30 años, y ellos creo que lo han publicado en 2006. Entonces, claro, lo que no hacen ni David Reich ni lo que hacen en Oxford y Gales, decir, bueno, hay un tal Ramón Sainero que publicó su libro La huella celta en España e Irlanda. Los orígenes del ADN de los españoles es moderno, es posterior obviamente a 2006, pero por lo menos citar y decir, oiga, que esto está aquí de esta forma expresado, lo que hay una parte con la que yo no estoy de acuerdo con Barry Cunliffe y Koch, que también la iré explicando en el futuro en sus diferentes vídeos, que hablan de que los orígenes de los celtas y parte de los europeos está en la zona del occidente atlántico europeo, desde las Islas Británicas, Francia, España, Portugal. Y yo considero que no. Lo mismo que en la teoría de Harvard, considero que no son originarios desde la zona de Centro Europa, que se integran en la Unión Europea, y que tampoco lo mencionan. Y yo considero que todas esas gentes sí vienen de la zona del Mar Caspio, sí vienen de la zona de la Iberia del Cáucaso, sí vienen de las llanuras al norte del Mar Negro, lo que es actualmente Ucrania y Rusia. Esas gentes son los primitivos Yamnaya, de los que habla David Reich, pero que luego vienen por Centro Europa, Polonia, Alemania. No, porque todas las teorías que vamos a ir viendo, con datos, con pruebas que voy a ofrecer, todas esas gentes que vienen y se transforman en otra, digamos, gente, no son Yamnaya en sí, son la evolución
y de aquellos Yamnaya que pueden ser sus ancestros y que vienen por el Mediterráneo, lo que Harvard, David Reich, dice que no, que vienen por el norte de Europa, cuando en el norte de Europa esta gente cambia, muta su, digamos, su ADN, cosa frecuente, como iremos viendo, y el haplogrupo R1b-L51, dominante, mayoritario en toda la Europa occidental, desde el sur de Alemania, Islas Británicas, Francia, España, Portugal, norte de Italia, Austria, en parte, y Suiza, es el mutante, el R1b-L51, que ya no es el Yamnaya. Pero esto, lo que nos hace David Reich en Harvard, es decir que no, que por el Mediterráneo no vienen. Yo aportaré las pruebas que he encontrado y las podremos comparar y cotejar a ver si es verdad que vienen por el Mediterráneo o vienen por Centro Europa, como dicen en Harvard. Y afortunadamente también podremos ver algunos datos de la Real Academia de la Historia que, respetando las primitivas teorías de lo que es Europa, quitando a un lado, por supuesto, de este señor Cosina, Gustav Cosina, la teoría de la Real Academia de la Historia ha sido la de la etnogenética, aunque se viene de Alemania, una teoría venida que hemos estudiado durante muchos años en España. En la época del franquismo no tenía que ver, por lo menos lo que yo estudié y lo que he visto en las teorías de la Real Academia de la Historia, no tienen nada que ver con el Gustav Cosina. Esto que ponga claro. Y lo que sí veo, afortunadamente, en el gabinete de antigüedades de la Real Academia, que están alineados dentro de lo que es nuestra teoría de los orígenes de los celtas y de la Unión Europea. Y no quiero extenderme más porque tendría mucho que hablar ahora, explicar las diferencias de cada teoría, y eso lo vamos a ir dejando para más adelante, puesto que tenemos muchas cosas, los relatos, la lengua celta, hoja, que hay, y las lenguas europeas, que también tenemos pruebas para mostrar que se originan en un momento dado, ni más ni menos. Voy a dar un pequeño adelanto y termino por las zonas de la Tracia primitiva, Tracia, sur de esta zona de los griegos y de los búlgaros y de los rumanos. Y aquí quiero dejarlo, no quiero seguir más porque puede que os canse demasiado. Y después de que esto lo vayáis analizando, que está saliendo en un blog, es Los Celtas de Tartesos. Ojo con los celtas de Tartesos, que ya llegaremos a ello. Está saliendo en un blog que son Los Celtas de Tartesos, que está dentro de uno más grande que son Estudios Celtas, y que lo tenéis en Google, y que los voy poniendo después de hacer un pequeño resumen como este. Luego lo hago mucho más amplio, con escritos y con pruebas de todo tipo. Muchas gracias a todos. Hasta otro día.